vamos a estudiar las funciones y vamos a ver qué elementos debemos fijarnos a la hora de que nos den una gráfica y nosotros tengamos que describirla, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer va a ser hablar del dominio, ¿de acuerdo? El dominio nos fijamos en el eje X, vemos dónde empieza y dónde acaba. Como veis, si empezamos por aquí, estaríamos en el -4, ¿de acuerdo? Y vamos y vemos que hay como una pequeña interrupción, que es un círculo hueco y luego vuelve a continuar. El círculo hueco estaría en el 0 y continúa hasta el 5, ¿de acuerdo? Pues por lo tanto, el dominio en este caso sería del menos infinito, perdón, del -4, que es donde empieza, al 0, ponemos un corchete y aquí ponemos un paréntesis y ya sabéis, círculos cerrados son corchetes, abiertos son paréntesis, ¿vale? Unión desde el 0 hasta el 5, ¿de acuerdo? Eso sería el dominio. Ahora, el recorrido, si nos fijamos el dominio en el eje X, en el recorrido nos fijamos en el eje Y, vemos lo ancha que es. Luego, pues si veis, esa anchura va desde el -2 hasta el 2. Por lo tanto, el recorrido sería del 2 al -2. ¿De acuerdo? Y en este caso, pues el 2, ¿cómo lo podríamos poner? Pues como empieza por aquí, en este lado, pues podríamos ponerlo con el corchete. ¿De acuerdo? Porque está el círculo cerrado. Ahora, puntos de corte es si la gráfica pasa por encima de los ejes. Ya sabéis, el eje X es el horizontal y el eje Y el vertical. ¿Vale? Horizontal y el eje Y el vertical. Por lo tanto, ya en el eje X nos cortaría en el -2 y en el 2, pues ponemos los puntos -2, 0 y el 2, 0. Y en el eje Y nos corta exactamente en el -2, como podéis ver aquí. Entonces sería en el eje Y sería en el 0, -2. ¿Vale? Ahora, para el crecimiento, decrecimiento y constantes, ver si es constante, nos vamos a fijar en el eje X. Como veis, la gráfica empieza bajando, por lo tanto, decrece desde el -4 hasta el 0, ¿de acuerdo? Luego crece desde el 0 hasta el, en este caso sería el 3, ¿de acuerdo? Y luego es constante, es decir, es una línea horizontal desde el 3 hasta el 5, ¿vale? Y ponemos paréntesis porque son huecos. Ahora, punto máximo o punto mínimo, en este caso, pues tendríamos que verlo, pero acordaros que el punto máximo sería el punto más alto, el punto mínimo sería el punto más bajo, pero en este caso, como podéis ver, no tenemos ni máximo ni mínimo. ¿Por qué? Porque aquí es un punto abierto. Podemos decir que aquí habría un mínimo, pero no porque está el punto abierto. Por lo tanto, decimos que no hay. ¿Vale? Ahora, continua. Pues no es continua. ¿Por qué? Porque es como si tuviésemos un vacío. De aquí, del -4 al 0, hay un vacío, luego del 0 al 5 es como si ahí no hubiese nada, por lo tanto no es continua y por lo tanto tendríamos una discontinuidad, ¿de acuerdo? Evitable, porque veis que es como si pudiésemos dar un salto, ¿de acuerdo? Y sigue la función sigue justamente donde se paraba, ¿de acuerdo? Si empezara arriba o más abajo, entonces sería de salto infinito, pero esta es evitable y se produce en el x igual a 0, ¿de acuerdo? Pues así de sencillo sería el estudio de las funciones. Ahora veremos dos tipos más para que veáis los tipos de discontinuidades que hay, ¿vale?